Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Vamos a dejar un poquito de tiempo para que Instagram avise a otras personas para que se unan. Me dice aquí que avisa a otras personas. Bueno, no sé, no me estoy viendo bien. Muchas gracias por uniros a este directo maravilloso que no va a dejar indiferente a nadie. Y sobre todo, aunque el título sea que vayamos a hablar de la muerte, pero va a ser un directo alegre, de verdad, inspirador. Para mí es una oportunidad increíble el hacer este directo con Óscar, porque Óscar es una persona que inspira y que te crea una perspectiva de la muerte increíble. Muchas gracias a todas las amigas, amigos que se están uniendo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, para mí esto es como tomar un café, un té y sentiros más cerquita. Amigas de Chile que están ahí. Un besito muy fuerte a Marlene. Bueno, poco a poco ya se está uniendo más gente y bueno, supongo que Instagram es que tarda en avisar y esto es así. Quiero decir, porque sé que hay mucha gente que me ha escrito que va a ver el directo grabado y que seguramente luego lo verán en el momento que ellos puedan. A ver, voy a ver qué está pasando aquí. Es que me dice... Vale, ya está. Ya está, perdonar, es que me está avisando Instagram de algo, pero no sé muy bien de qué va. Y lo que os quería decir es que este es un directo que va a ser, en mi opinión, va a ser alegre, no va a ser nada triste, ni vamos a hablar de cosas que no hayamos oído antes, ¿no? Pero hay una cosa importante que me gustaría deciros. No sé si a vosotros os ha pasado, pero en mi familia o en las familias que yo conozco no nos educan para hablar o para prepararnos para la muerte, ¿no? Nadie nos educa, nadie nos dice, no tenemos educación para afrontar un proceso de duelo y todas las que estamos aquí, todos los que nos estamos uniendo ahora a este directo y lo vais a ver luego, todos vamos a pasar por un proceso de duelo y no es maravilloso que podamos contar con herramientas o ampliar nuestra perspectiva para que podamos enfrentarnos, como yo tengo aquí, prepararnos para afrontar nuestra muerte y la de los demás, pero desde una perspectiva espiritual, bonita, con tranquilidad, desde una perspectiva amplia. Entonces yo tengo aquí apuntado una frase que os quiero decir y yo espero que este directo sirva para abrir nuestra mente, para ampliar nuestra perspectiva y para aliviar nuestra alma. Y para eso vamos a contar hoy con Óscar Mateo, que ahora en un momentito le voy a decir que puede pasar, que entre a la sala, que nos va a encantar escucharle. Pero antes de todo, y le voy a hacer además una serie de preguntas que muchas ya me habéis enviado por WhatsApp para que se lo transmita. Pero fijaros qué cosa más importante, ¿no? Yo hace mucho tiempo que me he interesado por el tema de la muerte, por la trascendencia, por todo esto, ¿no? Y es curioso, pero cuando vienen a consulta clientes a trabajar procesos de duelo, normalmente la gente viene desde un vacío muy profundo, desde un desgarro, desde una tristeza increíble, y no digo que no tenga que ser así, pero ahora Óscar nos va a contestar a esta pregunta, pero para mí es fundamental cuando yo acompaño a pasar procesos de duelo a las personas, el ampliarles o el darles, ¿no? O el acompañarles con una perspectiva espiritual, ¿no? Y cuando se les otorga esto, la gente te mira y dice, Dios mío, es que yo ya no siento la muerte como antes, yo ya siento a mi ser querido de otra manera, yo ya veo la vida de otra manera. Entonces ese alivio que es capaz de llenar ese vacío que antes sentías se convierte en fuerza para seguir viviendo tu vida, para seguir creciendo y para seguir evolucionando en el plano donde estás. Así que hoy más que nunca me gustaría que hiciéramos todos un poquito examen de conciencia y que he puesto un poquito de música de fondo, si estáis oyendo, para sentir que estamos aquí, que somos un puntito de luz en un universo lleno de estrellas, de galaxias, de planetas y que dentro de esta insignificancia lo somos todo. Y por eso Óscar hoy nos va a abrir la mente a todos los que estamos aquí. Óscar es un divulgador maravilloso, escritor, terapeuta también, hace retiros espirituales con respiración holotrópica y con otras disciplinas,
pero sobre todo Oscar lleva más de muchísimos años practicando, no sé si más de 15, ahora nos lo dirá él, practicando una herramienta de las que nos va a hablar hoy, que a mí literalmente me ha cambiado la vida, y es el Powa. El Powa es una herramienta trascendente, bueno, es una herramienta ancestral del budismo tibetano que él nos va a explicar hoy y que cambia totalmente lo que conocemos como muerte, como proceso de duelo y nos lleva a una trascendencia más allá de lo común. Así que saludo a todas las personas que se están uniendo. Os mando un besito muy fuerte. Me dais mucha fuerza las personas que estáis en este directo y las que lo vais a ver luego. Así que voy a invitar a Oscar para que entre, para que nos deleite y para que nos sane y para que todos nos vayamos hoy a la cama con un corazón más ensanchado, más alegre y más vivo. A ver, voy a dar aquí. Aquí se da para invitar a Oscar. Espérate. Aquí espérate, Oscar, que te voy a... Es que esto, no creáis vosotros, que Instagram, como cambia las herramientas todos los días... A ver, esperar un momentito. Que le voy a dar entrada, a ver. Esperar un momentito, a ver. Ya está. Vale, ahora sí. Ahora sí voy a dejar entrar a Oscar. Perdonad. Que me había salido antes una... no sé el qué. Ya está. Vale. Pues ahora vamos a esperar, que yo creo que ya está Oscar aquí. Hola, Oscar. Hola Victoria, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? No te oigo, Oscar. ¿No me oyes? No se te oye. A ver, Oscar, se oye no, como no con te oigo. retardo, ¿no? Ahora, A ver, ahora se oye sí. con retardo, ¿no? Ahora Ahora sí. sí. ¿Oís las que estáis escuchando? ¿Me podéis escribir a ver si lo oís? Porque se está uniendo gente, pero no sé muy bien. Vale. ¿Alguien me puede escribir si oís bien? Yo creo que sí, ¿no? O si no he hablado para mí sola, porque llevo 5 minutos hablando. Vale, sí se oye, me dicen que sí. Me dicen que sí, perfecto. Hola, Oscar, Ahora, ¿me oyes? ¿Sí? ahora me oyes mejor, quizá la señal Ahora sea sí, mejor ahora. ahora sí, Perfecto, fenomenal. fenomenal. ¿Me oyes? ¿Sí? Vale, Oscar, Perfectamente. muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, de Nada, verdad, de verdad. nada, un placer, Y bueno, un te he placer. introducido un poquito, pero ya le he dicho que me he preparado unas preguntas para ti, pero preséntate un poco si quieres, Oscar. Estamos felices, todas las personas que nos acompañan hoy y las que no van a ver luego, pues necesitamos, ¿no? El entender un poquito más qué es esto, de lo cual tú entiendes un montón y bueno, yo estoy feliz desde que estás en mi vida y en este camino de autodescubrimiento. Bueno, pues a ver, intentaré ser muy breve porque los directos aquí tienen el tiempo limitado. Bueno, Tranquilo. a ver, yo hace unos, pues ya prácticamente 30 años me inicié en el Zen. A partir de ahí estuve aproximadamente 5 o 7 años metido en el Zen hasta que por circunstancias me pasé a lo que llaman Dhyana Yoga, que es el yoga de la meditación. Y ahí hice un recorrido a través básicamente de todo lo que es el linaje de Paramahansa Yogananda con el Kriya Yoga y a través de Paramahansa, pues luego fui rascando a la Giri Mahasaya, luego fui rascando a Babaji y demás. Entonces, bueno, aproximadamente yo creo que fue en el año 98 tuve mi primer contacto con el Powa. Como yo ya estaba metido en estos líos de Zen, de yoga, de budismo y demás, no me resultó extraño, ¿vale? Lo recibí como algo te diría que como una herramienta más de mis prácticas espirituales, ¿no? Entonces, pues de una manera un poco primero intuitiva, luego sí busqué una guía, digamos, más seria por parte de lamas y entonces empecé a practicarlo y empezaron a ocurrir cosas. Empezaron a pasar cosas con personas que ya habían fallecido, incluso hacía años,
Y esas experiencias, que en principio eran subjetivas, pues luego dieron el salto a ser experiencias más objetivas y algunas de ellas incluso comprobables por terceras personas, es decir, con testigos. Y la cuestión de alguna forma se agudizó cuando, pasados los años, personas que me preguntaban, oye, ¿tú qué haces? Yo hago esto, les explicaba, ellos a su vez practicaban y volvían a tener experiencias. Luego dije, ostras, esto no es que yo tenga una cualidad especial, esto es que la herramienta verdaderamente funciona. Y bueno, tú ya has empezado a practicarla, a conocerla, entonces, bueno, pues ya empiezas a ver un poco sus efectos. Lo que sucede es que muchas veces las personas no van al gimnasio los suficientes días para que la musculatura se defina. Y aquí ocurre igual, es decir, no siempre la gente es persistente. Y aquí hay que ser muy persistente. Genial, Oscar. Yo tengo que decir que estoy cursando con Oscar un curso de Powa maravilloso. Luego al final del vídeo os pondré su contacto por si queréis investigar o profundizar un poquito más. Pero sí que es verdad que cambia, Oscar. Yo la palabra que te puedo definir que sentí en esta formación que hice contigo es alivio. Alivio. Es un alivio de alma. Es como cuando dices, Dios, puedo hacer algo más que no sufrir por un duelo. No, es que te cambia la vida. Entonces, pero bueno, voy a empezar, me he apuntado aquí, que lo tengo aquí apuntado, por una serie de preguntas que me han mandado la gente y bueno, luego sí que es verdad que en esto incluye esa herramienta tan bonita y tan importante de las que nos vas a hablar, ¿no? ¿Por qué en esta sociedad? Todos los que estamos aquí, yo creo que los que me están escuchando, los que nos están escuchando, ¿por qué evitamos hablar de la muerte? ¿Por qué desde pequeños nadie nos explica qué es la muerte? Pues venga, no hables de eso, por favor, de la muerte no. Os ha muerto un familiar y cuando somos pequeños no nos dicen nada. ¿Por qué lo evitamos? ¿Por qué esta sociedad está así configurada? Y nos pasa lo que nos pasa al afrontar un duelo, claro. Bueno, hay dos términos que habría que manejar aquí, ¿no? De un lado es el materialismo a ultranza, es decir, solamente lo que es tangible, lo que es medible, lo que se puede pesar, porque es una visión de la ciencia muy, yo diría que muy limitante, ¿vale? Figuras como Tesla ya te decían que si hablásemos de vibración, si hablásemos de energía, si hablásemos de otras cosas en las que apenas hemos empezado a introducirnos, incluso si hablásemos de una tecnología espiritual en la que yo sí creo, porque la he experimentado, pues la ciencia avanzaría muchísimo más. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que mientras la ciencia sea tan dogmática, sea tan exclusiva en el sentido de excluyente, ¿no? Es decir, Sí, esto sí, aquello no. Pues entonces vamos mal, porque estos terrenos son difícilmente manejables desde la ciencia que manejamos en estos momentos, la ciencia que empleamos para aproximarnos a una realidad o a una verdad. Solo nos da pie para aproximarnos a determinadas verdades o realidades, pero no a todo. Por otro lado está el racionalismo, es decir, queremos aproximarnos a estas realidades desde la mente racional. La mente racional es eso muy es, limitada. eso es. Nosotros pensamos que la mente racional es una herramienta maravillosa y lo es. Entonces, gracias a ella nos estamos ahora comunicando, nos entendemos con este idioma, podemos aprender, podemos memorizar, podemos hacer cosas extraordinarias, pero no podemos hacerlo todo desde la mente racional. De hecho, la mente racional se convierte en un mal compañero para explorar estos territorios en los que nos estamos adentrando ahora y de los que estamos hablando. Entonces, la mente racional incluso puede hasta estorbar. Nos hace falta ponerla a un lado para poder acceder a estas realidades donde la razón directamente se derrumba y colapsa. De hecho, algunos casos que yo he conocido en primera persona y muchas personas que se me han aproximado desde el terreno científico, médicos, enfermeras y otras personas, han venido después de escuchar conferencias mías o en talleres a decirme, oye, es que a mí me pasó esto. Y claro, es que cuando tú abordas esto desde la mente racional, te destroza. O sea, yo sé de gente que ha estado en terapia porque han tenido experiencias de ECM, que dices tú, pero hombre, sería algo de celebrar,
si has tenido una ECM, es algo maravilloso, pero les colapsa, les destruye tanto la visión de la realidad que tienen, tan limitada, que les causa una disonancia cognitiva con la que tienen grandes dificultades. De verdad, Oscar, las ECMs, que son experiencias cercanas a la muerte, por si alguien no lo sabe, pero justo además me estoy estudiando ahora una tesis doctoral de una mujer maravillosa que ha investigado mucho sobre este tema y yo he conocido a personas que han tenido ECMs y que les ha dado miedo comunicárselo Sí, a sus seres sí. queridos porque decían, ¿cómo comunico yo eso? ¿Qué digo? ¿Qué me ha pasado? Pero bueno. Eso será otro directo. Vamos a hacer un directo de experiencias cercanas a la muerte, porque eso es, a mí me apasiona ese Sí. tema. Pero vamos a seguir con las preguntas. Hay una pregunta que me ha hecho una persona, y es verdad, ¿no? Cuando afrontamos un proceso de duelo, me dicen, pero ¿cómo es de diferente? ¿Cómo te puede cambiar la vida? Y la tengo aquí textualmente. Entender la muerte como un proceso consciente, con la herramienta, por ejemplo, de POWA que tú nos vas a hablar hoy, o entenderla desde un punto de vista espiritual o simplemente pasar un proceso de duelo o nuestra propia muerte desde un proceso mental, racional. Aquí se acaba todo, que es la mayoría, es lo que piensa la mayoría de los seres humanos. Aquí se acaba todo, no hay nada más que hacer, qué triste, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué lo he perdido a este ser querido? ¿Cómo te cambia la vida? O sea, esta pregunta te la hago, pero yo sé que te cambia la vida porque yo lo he vivido en mis propias carnes. Pero ¿cómo cambia la vida? ¿Qué le podemos decir a esa persona que nos está escuchando que no tiene la perspectiva espiritual en un proceso de muerte? Bueno, pues a ver, es que lo primero es que desde la mente racional, lo primero que tenemos que entender es que la mente no es el pensamiento. La mente es el órgano con el que tú gestionas lo abstracto, el pensamiento, de tal manera que la mente además es tan plástica que se vuelve indistinguible del contenido. Sin embargo, sin ese continente que es la mente, no podrías gestionar el contenido. ¿Qué sucede? Nos han enseñado, nos han inculcado que el pensamiento es una parte importante del yo, lo cual es un error mayúsculo. Y si además el pensamiento que se cristaliza y se convierte en creencia, ya no te quiero ni contar, eso es como algo inamovible para la persona. Hemos hecho guerras simplemente por creencias, o porque a Dios le llamábamos de una forma diferente, los unos y los otros. Y nos hemos matado porque el nombre que le dábamos a Dios era distinto. Entonces, eso nos da una idea de lo terrible que es el soltar el pensamiento y ya no digo una creencia. Entonces, las creencias y el pensamiento son siempre limitantes. De tal manera que si tú te quieres aproximar desde la mente racional, que no es más que un conjunto de pensamientos y creencias más o menos limitantes, no vas a poder ver más allá. De hecho, la mayoría de las comunicaciones que se producen desde el otro lado hacia nosotros, cuando un familiar ya ha fallecido o una entidad que ha trascendido quiere darte una comunicación, generalmente usa o el sueño o emplea a un tercero. Porque sabe que si te va a ti directamente, con la mente racional vas a bloquear la comunicación. Entonces lo evitan y van de una forma indirecta para llegar a ti. Si tú empleas una herramienta de estas, que es una herramienta que lo que hace es agudizarte la sensibilidad, lo que hace es aprender a que tú existas desde el corazón, donde hay una sabiduría ancestral, porque no podemos olvidar que el corazón, como la respiración, son los dos elementos fisiológicos que más te unen al espíritu, a tu chispa divina, que es quien determina tu tiempo de vida aquí. ¿Vale? Entonces, si tú, a través de la respiración y el corazón, te recoges, apagas la mente racional, entonces entras en comunicación, ¿vale? Y la gente puede pensar que es una comunicación superficial, es un me parece, me da la sensación. Bueno, pues esa comunicación puede ser tan intensa o más que la realidad que tú tienes ahora, que tienes un móvil, que estás comunicándote a través del móvil en una red social, es una realidad compleja. Pues esas comunicaciones son tanto o más complejas y tanto o más potentes que la realidad que estamos tocando en este momento. Por el hecho de que sea una realidad subjetiva,
no significa que no sea una realidad potente, ¿vale? La potencia la vemos incluso en el pensamiento y las creencias, que es algo no tangible y tiene una fuerza enorme. Pues esto igual. Lo que pasa es que tú no vas a emplear la mente racional para abrirte a esas realidades, porque estas realidades no son lineales, para empezar. Es decir, la mente racional es lineal, estas realidades no. Aquí el vector tiempo se puede alterar de una forma enorme. Puedes ir para adelante, puedes ir para atrás, y esas entidades que ya han salido de la densidad Trascendido. lo hacen exactamente igual. Por otro lado, en la mente lineal, las ideas se comunican de una forma lineal, en pequeños bloques de información, y un bloque deriva en otro, en otro, en otro, en otro, y todo eso conforma una información completa. Cuando tú entras en estos estados, la información es de tipo holográfico. Es decir, es en un toque, en una conexión con esa realidad, recibes un bloque de información completo, ¿vale? O sea, tú recibes información de qué le pasa a esa persona, cómo se encuentra, dónde está, qué te está diciendo, todo entra a la vez, que desde la mente racional eso es imposible, ¿vale? Yo, para explicarte una idea más o menos compleja, requiero de un tiempo. Ahí no, tú entras en ese estado y te entra un bloque de información completo. Entonces, es decir, directamente estamos ante una realidad que no es apropiada para la mente racional, ¿vale? Es como intentar irte a correr con unas zapatillas de pista en una zona, pues a lo mejor helada. No tiene ningún sentido. Necesitas un calzado muy distinto para poder estar adaptado a ese medio. O meterte con un paracaídas en una piscina. Es completamente absurdo. Entonces, aquí nos ocurre exactamente igual. Pensamos que la realidad es toda lineal, que es toda racional, que es secuencial, y no lo es. No lo es. Pensamos que la realidad es lo que vemos, lo que tocamos, ¿no? Y no hay nada más. Y eso es lo que hablabas antes de la tecnología espiritual. Habla un poquito más de eso. Qué poco usamos la tecnología espiritual, Óscar, ¿no? Bueno, no nos la dan a conocer. Es decir, las personas que acceden a estas cosas acceden o bien porque son personas muy curiosas y con una mente lo suficientemente flexible y plástica todavía para ser capaces de salir de la caja que te impone esa mente racional, o bien son personas que acceden a esto por necesidad, también muchas veces, porque han sufrido un trauma, porque tienen un dolor enorme. A mí muchas veces me han llegado madres porque han Es verdad, perdido un hijo y es entonces verdad. llegan desde un dolor que no son capaces de soportar. Y ellas, buscando información, acaban aterrizando contigo y buscan que tú ayudes a calmar ese dolor. Claro, desde la mente racional, lo único que viven es una pérdida, es una separación, es una ruptura Un que es, vacío, ¿no? Un desgarro. claro, y que es irresoluble. Y sin embargo, aquí te encuentras que eso no es cierto, que el puente se establece desde el amor con esa entidad, que no lo rompe la separación de la muerte, que además es una separación temporal y que todavía puedes mantener un contacto con esa entidad y esa entidad contigo si lo desea y si se lo autorizan, porque aquí hay una serie de leyes no humanas que están por encima de la realidad humana y que hay que entenderlas y que hay que saber jugar con ellas también. Claro, claro, sí, totalmente, totalmente. Y además, qué importante eso que has dicho, Óscar, porque cuando se te acerca alguien, ¿no? A trabajar un duelo o alguien que está pasando por acompañando a un ser querido que se va a morir, qué importante es, y ahora te enlazo esta pregunta, qué importante cuando tenemos un familiar y tenemos la oportunidad, ¿no? De acompañarle en ese proceso de muerte, qué importante es acompañarle desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista con el POWA, y ahora lo introduzco, o simplemente con esa sensación bueno, pues de vacío, de tristeza o de pena, con esa densidad energética que luego la otra persona se va a llevar. Porque aquí enlazo también una pregunta que te quiero yo hacer, pero cuando trabajamos en consulta también personas que se les aparecen almas perdidas o que tienen contacto con almas perdidas, precisamente son lo peor que le podemos hacer a un familiar, y esto es una pregunta que te hago, es como el retenerle, ¿no? El decir, no te vayas, no te vayas, por favor, o sea, quédate conmigo. Eh, Cuéntanos.
A ver, lo primero que tenemos que comprender, que claro, no lo comprendemos porque estamos fuera de todos estos contextos, es que nosotros estamos en un proceso evolutivo que empezó, yo no sé ni siquiera si había tiempo cuando empezó ese proceso evolutivo, que se mantiene ahora y que va a continuar, haya o no haya tiempo humano, ¿vale? Porque esto va mucho más allá de dar vueltas en torno al Sol, a un sistema solar o a una localización en el espacio. Esto va mucho más allá, esto es mucho más grande de lo que podamos imaginar. Entonces, dentro de ese proceso evolutivo, tú has entrado y has salido de la densidad muchas veces, no lo has hecho una sola vez. Esto va más allá del concepto de reencarnación. Con el concepto de reencarnación se queda Vale. corto para expresar también esto que estamos empezando a tocar ahora con este tema tan impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de ese proceso evolutivo, tú has de experimentar una serie de aprendizajes, has de experimentar una serie de sucesos. Y dentro de ese suceso está cómo afrontas tú la entrada a la densidad, porque nos parece que lo más duro es salir, pero lo más duro es entrar, porque el alma, que está en un estado expansivo de conciencia, tiene que constreñirse muchísimo para entrar en esta densidad limitada, limitante, y donde tú olvidas quién eres y olvidas el recuerdo de quién eres. Entonces, todas esas limitaciones has de experimentar. Luego, venir aquí es durísimo. Y salir es un regreso a casa para continuar tu camino evolutivo. Yo recuerdo estar en un tanatorio con una persona sensitiva, realmente era una persona que realmente era un maestro de estas, digamos, de estas técnicas, era un yogi, y recuerdo que en el tanatorio él no hacía más que estar sonriente. Y en un momento determinado, algunas personas que teníamos confianza con él nos acercamos y decía, es que la persona que ha fallecido está muy feliz porque ha cumplido su propósito y está celebrando que se ha marchado habiendo cumplido el propósito. Pero claro, decía, no puedo expresar la felicidad que esa alma tiene, porque las personas que hay aquí que no lo sienten, no lo ven y están todas llorando su pérdida y tendrían que estar celebrando porque esta persona se ha ido con la tarea hecha. Fíjate cómo cambia la perspectiva. Y también te puedo contar anécdotas al revés. Pues una abuela en un hospital en Galicia, donde tenía un montón de hijas y de nietas que estaban, venga a rezar porque no se muriera. Y en un momento determinado, la mujer, estando una de las nietas presente en la habitación con compañeras de ellas de clase, sale del coma y le dice a la nieta que por favor, que dejen de rezar por ella, porque hace días que quiere irse y no la dejan. Entonces, tenemos que entender que ese nexo es un nexo fuerte. Y si tú estás, venga a llorar por esa entidad recibe tu tristeza, recibe tu pena, recibe tu impacto emocional. Entonces, si habría de marcharse tranquilo, dejando atrás a los que todavía siguen en su proceso en la densidad, porque todavía tienen que terminar una tarea aquí, no se puede marchar al otro lado con tranquilidad y desprenderse temporalmente, porque no hay separación, no hay separación. El amor es un puente de conexión que podríamos decir que es cuántico, ¿vale? No hay distancia, realmente no hay ruptura, no puede haberla. El amor se actualiza de una forma instantánea. Tú cuando te encuentras con un alma ya conocida, inmediatamente sientes aquello que sentiste la última vez que estuviste con ese alma, ya sea filia o fobia. Entonces, te acaban de presentar a no sé quién y ya te cae mal. O te acaban de presentar a no sé quién y te cae ya de maravilla. Y dices tú, ¿pero por qué hay esa afinidad? Bueno, pues porque hay una afinidad vibratoria y porque hay una afinidad seguramente de reconocimiento. ¿Vale? Que ya traemos de Entonces, otras vidas, ¿no? Que ya claro, traemos de otras vidas, que ya. ya traemos de experiencias previas con esa entidad. Entonces, claro, queremos creer, porque nos han querido convencer de que esto es muy simple y de que esto es solo lo que vemos y que no hay nada más, porque eso ayuda a mantenernos hipnotizados, a mantenernos sometidos, a ser más sumisos, a ser más obedientes, a pensar que no hay nada más que esto. Y entonces, como no hay nada más que esto, me tengo que conformar con lo que tengo. No, es una gran mentira y de hecho, en el fondo es un problema de información. Si la gente estuviera informada, si a la gente
le hablaran de Raymond Moody, de Ivan Alexander, que he visto que habías posteado algo de él, si le hablaran de Elizabeth Kleber-Ross, si le hablaran de tantos autores y de tantos investigadores que están metidos en este ajo, porque es que al final parece que son 4 frikis soltando chorradas que se han fumado algo y dicen cosas muy originales. Pero no, hay investigación, hay ciencia, ¿vale? Y cada vez hay más gente interesada en abordar de esto de una forma rigurosa, porque es una realidad que al final se va a imponer. Es decir, ¿cuántas personas en UCI te cuentan de este tipo de sucesos y te preguntan y tienen que hacerlo fuera del esquema convencional, porque dentro del esquema convencional no quieren ni hablar de ello? Y sin embargo dicen, oye, yo necesito información. Penny Sartori, que es una gran experta en este tema, es una enfermera de UCI con más de 20 años de experiencia. Y ella ha recogido todas las ECM que ha podido y además con todo el historial clínico de esos pacientes. Claro, cuando abre la boca es muy difícil discutirla porque tiene el historial clínico de la persona y las circunstancias en las que se dio esa ECM. Entonces, hay ECMs que son discutibles, pero hay otras ECMs que no son discutibles. Quizá otro día dedicamos tiempo a hablar de casos de ECMs tipo No, Reynolds, y quiero hacer un directo, Óscar, y además, mira, de aquí, de este directo sale otro directo, fíjate. Vamos a hacer un directo, de verdad, y lo quiero hacer pronto, de ECMs, porque es un tema que a mí me interesa muchísimo, y es verdad que cuando está la creencia popular de, bueno, si te mueres, nadie ha venido aquí para contarme nada del no es otro lado, cierto, ¿no? no es cierto. Y es un error, es Hay un error. muchísimos casos, pero muchísimos Claro, casos. Yo tengo recogidos exacto, una barbaridad de casos de niños, por ejemplo, terminales de cáncer, porque además cuando la ¿verdad? persona, igual que cuando la persona entra, está entrando y saliendo el alma hasta el momento del parto, pues en el momento de regresar, cuando por ejemplo es una enfermedad terminal larga, pues el niño, sobre todo los niños de cáncer, están yendo y viniendo. Y cuando tienen confianza con los padres y tienen suficiente edad para comunicarse, se lo cuentan. Y ellos te hablan del cielo, de que están acompañados por ángeles y que les asisten y que juegan con ellos y que allí no tienen cáncer, que están sanos, que están a veces, les dicen a los padres que les duele mucho, que están deseando marcharse porque allí no sufren unas Y que les cosas. han venido a buscar, que hay Sí, gente con ellos y los padres se sí, asustan, es verdad, sí, es sí, verdad. sí, 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 sí. Entonces eso de no ha venido a nadie a contarlo. No, eso es un dicho y es un mal dicho, porque al contrario, tenemos una Es una cantidad, mentira. es una mentira, tenemos una cantidad ingente de informes y de informes muy serios. Hay un periodista japonés que se dedicó a recoger casos de fallecidos en En el Fukushima 2011, ¿no? cuando Fukushima y cuando se produjo el tsunami en Japón y aquel Sí, terremoto, él se dedicó a recoger casos de personas que habían fallecido y se habían comunicado con sus familiares. Y pues si había como un 10% de desaparecidos fallecidos que se habían comunicado con sus familiares. Es un porcentaje tremendo. Estamos hablando de más de 2.000 o 3.000 casos que él recogió y recogió con gran rigor y se hizo toda una batería de preguntas que le hacía a todas las personas y sí se encontraron común denominador. Y el común denominador es, yo estoy bien, sigue con tu vida. Básicamente, esos eran los dos mensajes que daban de formas variadísimas, pero eso es lo que comunicaban esencialmente. No sigas sufriendo por mí, yo estoy bien. Has de seguir con tu vida porque tú todavía no has terminado. Entonces, totalmente. es tremendo el tema. Entonces, bueno, pues Totalmente. Y este tipo de información, Óscar, que estamos compartiendo ahora, ya crea alivio para el alma. Porque cuando uno abre su perspectiva y empieza lo que tú dices, a interesarse por esos temas, a estudiar a neurólogos, a científicos, a gente, a enfermeros, a gente que está en contacto directo con estas personas, y empiezan a tener este tipo de información, empieza a entender la muerte de otra manera. Y de dice, una forma espérate, completamente distinta. Mira, completamente distinta. los Claro. griegos tenían una serie de templos donde practicaban una cosa que se llama psicomanteum. El psicomanteum no hablan de ello cuando estudiamos filosofía o cuando estudiamos a los clásicos, y sin embargo era clave en ellos. Igual que tenían unos lugares para sanarse y dormir, y mediante el sueño
se inducía la sanación del paciente, porque le inducían al sueño al paciente y ahí el paciente descubría por qué había enfermado. Y ese era el primer paso para poder sanarse. Bueno, pues también tenían unos templos que dedicaban al Psychomantium. El Psychomantium consistía en que a través de una serie de espejos de obsidiana y una serie de protocolos, ellos podían entrar en contacto con los fallecidos. Entonces, ¿para qué eran estos templos y estos espacios? Para resolver problemas que habían quedado abiertos porque esa persona había fallecido. Y tenían una amargura enorme esas personas porque no habían podido resolver algo. Entonces, Claro. pues claro, o sea, es que es fundamental. Entonces, claro, si a ti de repente personas que, pues yo no le pude perdonar de no sé qué, o yo no recibí el perdón de no sé cuál, porque yo le hice, porque ella me hizo, porque lo que sea, pues resulta que si tú tienes una herramienta que te permite entrar en un contacto directo y elaborar algo que no quedó resuelto en vida, resulta que todavía lo puedes resolver. Pues eso abre unas posibilidades extraordinarias y hace que tú puedas resolver conflictos y cosas que dabas por supuesto que ya no podían resolverse. O sea, que fíjate si se abre, casi diría un melonar. Oye, me pregunta una amiga, ¿qué pasa, Oscar, cuando se produce una muerte abrupta y ese alma no sabe que ya ha cumplido su propósito y quedan ahí medio perdidos, ¿no? O No, cuando nos llega el pues momento de esa muerte y que es abrupta, un claro, accidente o lo que sea. claro. La persona cuando fallece, lo primero que tenemos que entender es qué nivel de conciencia tiene. ¿Vale? Claro, Porque hay personas que tienen un nivel de conciencia muy elevado, se entregan a la trascendencia con toda facilidad, con toda fluidez y de alguna forma se preparan y se despiden y dejan todo resuelto, se marchan y ya está, y fenomenal. Y si tienen que dar algún mensaje a alguien, procuran hacerlo, si no es antes de trascender, incluso después de haber trascendido, y ya está. Pero hay personas que tienen un nivel de conciencia muy estrecho, bastante limitado, y por ejemplo, en una situación, pues por ejemplo, de accidente, pues a veces les ocurre que no son capaces de encajar la realidad de que han trascendido y se desesperan porque no comprenden, porque no nos han educado, no nos han dicho qué ocurre al otro lado. Y todas las grandes culturas, el libro es egipcio de verdad. los muertos, el libro tibetano de los muertos, el Moris, el Lars Moriendi que teníamos en Occidente, en Europa, en la época medieval. Es decir, existían manuales para enfrentarnos a la muerte y todo eso ha desaparecido. Eso ya no se habla, eso ya no existe. Entonces hay personas que cuando fallecen no entienden qué les ocurre, porque ven que siguen existiendo, pero no saben manejarse con un vehículo físico que ha cambiado tanto que ya no necesita alimento, no necesita dormir, que se desplaza libremente a la velocidad del pensamiento, entonces entra en un estado de confusión muy grande y de susto y de desesperación. Yo hace unos días estaba con una persona que me decía, necesito que me ayudes porque tengo una amiga que se suicidó y se me presenta todas las noches. Cuando me estoy quedando dormida, se me presenta. Y además yo sé que no estoy soñando por lo que me dice, porque cada día es distinto y estoy desesperada porque necesito que además ella se calme, porque claro, se fue con mucha culpa. Entonces dices tú, Claro. ostras, claro. Entonces, pues todo eso hay que resolverlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que esas personas, si no tienen información, sí tú te puedes con estos trabajos conectar con ellos y darles una pauta de cuál es el camino a seguir, porque hay un camino a seguir. De hecho, la Madre Teresa de Ávila, la Santa Teresa, te decía, por aquellos por los que más hay que rezar es por las almas que están en el purgatorio y es porque son las almas que están más perdidas. Entonces entran en un bucle de sufrimiento porque se fueron sin resolver cosas importantes. Entonces, claro, lo emocional y la culpa cobran una realidad enorme allí, porque es que Allí, exactamente. sí, claro, porque estás en una dimensión donde lo que piensas y sientes lo creas a toda velocidad. No es como aquí, que cuesta un trabajo enorme crear algo que pienses y que sientas. Entonces, allí no, es casi inmediato. Entonces, si lo que piensa y siente esa entidad es dolor, es culpa, es rabia, es remordimientos, entra a un estado de purga.
y hay que explicarles que tienen que salir del conflicto. El mensaje primero que te da el Powa es: abandona el conflicto, abandona el sufrimiento. Es lo primero que te dice, porque eso lastra la evolución del alma, la evolución de quien eres realmente. Porque yo soy Óscar Mateo, nacido en el año 63, hasta X año en que fallezca y nada más. Pero, ¿cuál es mi nombre verdadero? ¿Cuál es mi identidad real? Hablamos de eso, de mi nombre verdadero, de mi identidad real, ¿vale? Ramana Maharshi alcanzó un estado de iluminación enorme y simplemente se preguntaba, se tumbaba cuando era jovencito en un ático que tenían sus padres, allí en India, se tumbaba y preguntaba: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No hacía otra cosa más que preguntarse: ¿quién soy yo? Hasta que tenía una experiencia cumbre interna. Y no conforme con eso, porque su intuición le decía: hay más. Seguía preguntando, después de tener esa experiencia cumbre: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y su mantra no era otro, nada más que ese: ¿quién soy yo? Y cualquiera que haga eso y esté en meditación días y días: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Os garantizo que vais a tener una experiencia cumbre. Y es una experiencia que eso es el zen. El zen es estar a solas con la noticia. ¿Y cuál es la noticia que vives a solas? La respuesta que emana de tu ser interior. Y eso es una experiencia tan sublime que ojalá todas las personas lo tuvieran. Claro, porque automáticamente toda la visión que tienes de la realidad, toda la visión que tienes del mundo y de todo esto te cambia drásticamente. No vuelves a ser la misma persona. Entonces, Totalmente, esto totalmente. está en ese rango, digamos, de, voy a decir, de realidad alternativa. Totalmente, Óscar. Qué importante es, ahora que estamos hablando de esto, para todos los que estamos aquí o los que nos verán luego con el vídeo grabado, qué importante es trabajar el perdón en uno mismo, en esta existencia, trabajarnos, estar en paz, el trabajar la autocompasión, la compasión con los demás, el autoconocimiento interior para que cuando llegue ese día, como han comentado antes, si llega de una manera bruta o no, pero que cuando llegue o tenga que llegar, estemos en paz, que cada día no pasa un día sin autorrevisarnos y sin sanarnos los conflictos internos y que cuando llegue el día que nos tengamos que dejar este plano, que sea cuando tenga que ser, pero yo ya estoy en paz, yo estoy en paz, yo estoy en perdón. Entonces, esto, aquí voy a unirlo. Hay una pregunta que ha hecho una amiga también que ha dicho que qué pasa con las mascotas, pero quiero, si nos da tiempo la contestamos, pero quiero que ahora pasemos al POWA porque el POWA, ¿no? Es realmente bueno, la herramienta que queremos explicar hoy, una herramienta de la cual tú eres practicante y divulgador y maestro también y que tanto a mí me ha ayudado, me ha aliviado y a tanta gente le está ayudando en su camino de vida. ¿Qué es el POWA? ¿En qué nos puede ayudar el POWA? Para A la ver, gente que no sabe o no ha oído hablar nunca de esto. sin entrar en los tecnicismos del POWA y lo que Sí, significa y que todas nos estas queda poco cosas, tiempo por eso. que son cosas complicadas. Básicamente lo que te permite el POWA es tocar la trascendencia de una forma segura, sin necesidad de tomarte alcaloides, sin necesidad de internarte en la selva con un chamán, sin necesidad de ninguna cosa, digamos, extraña, ¿vale? Sin ningún ritual raro. De una forma sencilla, entrando en estados de meditación, de recogimiento, tú haces una serie de pasos, de protocolos que te indica el POWA, que básicamente es lo que tú has dicho. Es decir, es salir del dolor, salir del conflicto, entrar en un estado de paz. Cuando tú entras en un estado de paz es como si vaciaras el vaso y el vaso puede llenarse con nuevos contenidos. Y entonces es abrirte para que el vaso se vuelva a llenar con otros contenidos. Entonces, ¿qué es lo que conjuga el POWA? Pues conjuga la trascendencia de una forma segura, conjuga la compasión, porque es desde luego un acto muy compasivo, ya sea para ti o para un tercero, trabajas con el perdón, entonces realmente lo que estás es justo lo que estabas diciendo tú, te guía en actualizar la vida para prepararte para la trascendencia en todo momento. Entonces, ojalá las personas hicieran eso, ojalá las personas vivieran como si fueran a morirse mañana y supieran que se van a morir mañana, porque no vivirían igual. Entonces, y cada día que lo recibieran como un regalo de extensión de esa vida que se te ha otorgado,
porque olvidamos que es el mayor regalo que tienes. Estamos enfocados en lo material, en la persecución de nuestros objetivos más materialistas, más densos, y sin embargo olvidamos esa otra parte, porque al fin y al cabo esos objetivos densos que perseguimos no te los vas a poder llevar. Has venido desnudo, te vas a ir desnudo. Entonces, bueno, no te digo que no seas ambicioso, no te digo que no busques el obtener una serie de placeres en la vida, pero es como Buda. Buda siempre lo representan con el ojo entrecerrado. Es decir, lo que te está simbolizando es, estoy con un lado de mí en un lado y con otro lado de mí en la otra realidad. Entonces hay que mantener un equilibrio entre ambas realidades. Y ahí es donde está la justa medida. Entonces aquí básicamente te enseña a vivir en el presente, te enseña a vivir actualizándote al máximo posible, que no es nada fácil, porque además hay mucha gente que no quiere escuchar la verdad y prefiere que tú les sigas mintiendo y que tú les sigas engañando. Y es muy triste, pero es así. Pero con aquellos con los que puedas, tienes que estar en la verdad y tienes que poder expresar aquello que sientes, que piensas, que ves. Bueno, pues tu verdad, porque además no es más que una perspectiva. Entonces, de alguna forma, el Powa te ayuda a vivir actualizado y te ayuda también a comprender la trascendencia de una forma distinta. Y cuando ha trascendido a alguien con quien tenías lazos afectivos, tú puedes hacer esa práctica. Y es una práctica muy deseable, porque vas a percibir ahí que esa conexión, ese nexo de unión, ese puente, no se pierde. Está tendido. Y está tendido en las dos direcciones. Y lo que pasa es que es lo de siempre. Estas cosas son para experimentarlas. No, porque si no lo vemos seguimos desde el paraguas de lo racional. Y esto hay que vivirlo, no hay que contarlo, hay que experimentarlo. Y ahí se te acaban todas las historias. Porque si lo hacemos Totalmente, desde lo racional es creo o no creo, tengo fe o no tengo totalmente. fe. No, esto no es así. Oscar, hay una cosa que te quiero comentar con esto que estás diciendo del POWA. Hay personas aquí que nos están viendo que han perdido a familiares recientemente, y es verdad, pero yo que estoy practicando POWA con el curso que estoy dando contigo, pero es maravilloso, ¿no? Y yo lo quiero comentar desde mi punto de vista experiencial para las personas que están aquí que han perdido familiares o que todos en algún momento vamos a perder un familiar y vamos a pasar por un proceso de duelo. Qué bonito es, gracias al POWA, sentirte parte activa de un proceso de duelo y sentir que el fallecido, la persona que ha fallecido y deja este plano de existencia, tú le puedes seguir acompañando para que ese purgatorio sea o menos denso o para que llegue a la luz o para que consiga el perdón. Bueno, es como que se traza lo que tú has dicho, esa línea de comunicación. Qué bonito, qué alivio tan grande el poder ser parte activa de un proceso de duelo. Eso lo cambia todo, lo Es cambia todo. impresionante, no tiene nada De que ver. verdad, Aparte que primero tú vas a darte cuenta de que la persona trasciende, no desaparece, lo cual es muy relevante. Cuento una eso es. anécdota brevísimamente. Una Muy persona buena muy la frase. cercana a mí, practicando Powa para su madre, estando la madre en un proceso ya terminal, sabía que iba a fallecer y que lo haría en los próximos días, las próximas horas, y ella ya había entrado en un proceso de coma. Pues la tarde, horas antes de que falleciera ese anochecer, ella otra vez, que ocurre muy a menudo, sale del coma y simplemente le dijo a su hijo, no sabía que fueras tan espiritual. Y fue la última comunicación que tuvo con él, porque él estaba haciéndole Powa a ella. Entonces él se quedó impactadísimo, porque comprendió con ese mensaje tan simple de la madre que lo que él estaba haciendo le estaba llegando a la madre. Y que la madre estaba en un estado de conciencia más allá de su cuerpo vegetativo. Y a las horas ella falleció. Entonces, quiero decirte que, claro, cuando acompañas en un proceso de esto, primero te das cuenta de que no se acaba la historia. Y punto número uno. Y punto número dos, tú estás haciendo de parturienta, de alguna forma, ¿vale? Estás haciendo de matrona, ¿vale? Para acompañar hacia el otro lado. Entonces, claro, se te abre una perspectiva de todo esto que no tiene nada que ver con lo que nos han contado. Porque además, generalmente es, no entres en la habitación, se está muriendo, no molestes. ¿Por qué? ¿Por qué? Acompaña, dale la mano, háblale, no te vayas a llevar una gran sorpresa.
No vaya a ser que te dé un mensaje importante antes de marcharse. No, huimos porque no tenemos resuelta nuestra propia vida. Y entonces la muerte nos resulta muy amenazante. Entonces, la muerte es un reflejo de cómo vives, sencillamente. Es verdad. Lo tenemos a la vista. Es decir, ¿qué le ha pasado a la sociedad? Aterrorizada con un virus. Bueno, Es si usted verdad. estuviera satisfecho de la vida, si usted estuviera viviendo plenamente, no estaría tan preocupado por morirse. Muchas veces la persona que está aterrorizada con la muerte, y voy a ser duro, es porque tiene una vida que no merece la pena ser vivida. Y entonces, como lo saben, huyen de la muerte, porque saben que se acaba el tiempo y que no han hecho nada. Entonces, eso es terrible. Y de hecho, la persona que conoce estas cosas no tienen muertes complicadas. Se entregan a la muerte con toda facilidad. No vas a ver procesos de días y días en coma, con sufrimiento, con dolor. Eso sucede cuando la persona tiene muchas cosas sin resolver. Cuanto más aligerado estás, cuanto más al día estás, el proceso de marcharte es más sencillo. Incluso es un infarto indoloro. La persona se puede ir con una sonrisa, porque lo ha hecho todo. Qué bueno, Oscar, qué bueno, qué bueno. Nos da para 10 directos más, ¿eh? Pero bueno, este es el que es y estamos, hay muchas preguntas, gente que me está preguntando un montón de cosas. Una muy rápida, me dicen que es mejor tener las cenizas en casa. Yo esta pregunta ya la sé porque ya te la hice, pero tener las cenizas en casa o echarlas al mar o tenerlas en otro lado. No, Muy rápidamente, Oscar, me la ha preguntado una chica. no, la persona que ya ha fallecido, quédate con un recuerdo y sobre todo un recuerdo que sea bonito, ¿vale? Pero no te quedes con un recuerdo de ese tipo. Yo nunca me quedaría con las cenizas. De hecho, pues yo he tenido varios familiares que han sido incinerados y no guardamos las cenizas de ellos. Mi hermana en concreto quería estar en las raíces de un árbol y eso fue lo que hicimos con sus cenizas. Pues hicimos un agujero en un terreno que ya tenía, pusimos sus cenizas, rompimos además el recipiente para que esas cenizas se mezclaran con la tierra y sirvieran de abono, y allí pusimos un árbol tal cual quería ella. Mi madre quería ser esparcida en el mar y así lo hicimos, aunque está prohibido. Entonces tuvimos que tener cuidado de que la Guardia Civil del Mar no nos viera que estábamos soltando las cenizas en el mar, porque encima te multan, pero fue lo que hicimos. Entonces, no es buena idea. Cuando Bien. alguien ha fallecido, se tiene que marchar. Y de las mascotas, que también están, venga a De las preguntar, mascotas, sí, te lo iba a sí, preguntar ahora para Sandra, hay que contestarla así. se puede Muy también brevemente hacer también. POWA y las experiencias son espectaculares. Lo que pasa es que es siempre una práctica muy breve. La práctica con personas puede durar una cuarentena o hasta 49 días y luego Sí. ya se corta. Con mascotas son prácticas muy breves porque son entidades que están muy limpias, muy puras y son muy amorosas. Y no quiero contar muchas anécdotas al respecto, pero hay anécdotas espectaculares experimentadas con mascotas a las que sus amos o sus dueños les hicieron polvo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, yo creo que ya he hecho más o menos todas las preguntas que tenía y como nos quedan ya 3 minutitos, simplemente deciros que Oscar hace talleres de POWA maravillosos, ahora los está haciendo online, hace un retiro en octubre presencial, bueno, va a hacer un retiro dentro de unos días en mayo vivencial, no es de POWA, es de otra cosa, pero animaros a hacer un trabajo de POWA con él porque es una herramienta muy desconocida en Occidente que nos puede aportar yo lo llamo como vitaminas para el alma, ¿no? Nos puede ayudar a vivir a enfrentarnos a nuestro proceso de muerte, al proceso de muerte de los demás, desde una perspectiva amplia, espiritual, desde el corazón, ya no desde el racionamiento, ya no desde el vacío ni desde la pena. Entonces, para mí me ha ayudado mucho, Oscar, también para ayudar a acompañar en procesos de duelo. Ya mi acompañamiento era totalmente espiritual, pero con POWA ha sido un antes y un después. Cuando acabe este vídeo, voy a dejar tu mail para que te escriban tranquilamente. Eres una persona muy accesible, contestas a todo el mundo. Voy a dejar tu email. ¿Puedo dejar tu teléfono? ¿Puedo dejar algo más? Sin problema, no ¿Vale? tengo inconveniente. Para que te contacten si estáis interesados en un retiro que da Oscar ahora en mayo, que va a ser maravilloso también.
Él da cursos de Powa continuamente, muy asequibles y de verdad muy inspiradores. Y también el libro de Powa que tienes, que lo venden en Amazon, que yo he tenido la suerte también de leerlo, un libro alucinante, donde todo esto que hemos hablado, pues ahí empaquetado, pero sin duda el curso está mucho mejor también porque te incita mucho a la práctica y bueno, queda pendiente el retiro, Óscar, te tomo la palabra para las experiencias cercanas a la muerte, queda pendiente, tenemos que hacer aquí otro directo. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado, amigas, amigos, hay amigas de Chile que se han puesto el despertador para estar con nosotros. Un beso desde el alma y a seguir viviendo. Yo me quiero despedir diciendo que no pase un día sin ser conscientes de que estamos aquí y que espero, que me lo he apuntado, que esta energía que se ha generado hoy aquí contigo, Óscar, aunque sea cortito, sirva para alegrar nuestros corazones, ensanchar nuestra mente y aliviar nuestra alma. Un beso muy fuerte, gracias y nos seguimos viendo con el Powa. Estamos en contacto, seguimos y a trabajar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. A todos los que te siguen. Gracias. Gracias. Gracias.